Continuamos con el proverbio 28 y acá como título tiene proverbios antiéticos y en otra versión dice antitéticos. Ah, bueno, y dice, en otra versión dice, haz el bien y te irá bien. en otra versión. Es eso. O sea, más que nada son como habla mucho de lo que es la moral. Pero ¿qué significa antitético? Y, o sea, por eso lo busqué el título en otra versión. Haz el bien y te irá bien. O sea, es lo que dice. ¿Diccionario? Vamos a ver. Porque la palabra que... Creo que los salmos también estaba esta palabra, pero no me acuerdo qué es. A ver. ¿Antitéticos o antitéticos? Antitético, Dice... No, ¿verdad que significan? Antítesis. No. Proverbios hace como 10 capítulos no tienen título. Suscriptores, busquen. No, Dice que denota o implica antítesis. O Nada más. sea, O sea, lo contrario a las tesis. O sea, como que compara dos cosas. Por eso. No, Pero el otro título sale. Bueno, pero dice, haz el bien y te irá bien. En otra versión dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. O sea, aquellas personas que se van sin que nadie lo persiga, o sea, el impío se escapa, porque tiene miedo de aquello que tal vez una macana que lo persiga, Claro. se escapa. O sea, antes que lo Como encuentren, que anda con la cola entre las patas. sí, siempre anda con ese miedo a que alguien lo descubra, tal vez. Bueno, más el justo está confiado como un león. Amén. Dice, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas el hombre entendido y sabio permanece estable. Dice, en un país lleno de maldad todos se creen líderes, todos piensan que pueden tener el poder, pero el gobernante capaz logra poner el orden. Eso es lo que quiere decir ese versículo, que el que es, o sea, es capaz de liderar, por más que todos digan, no, yo tengo el poder en esto, yo tengo el poder, se va a poner por sobre todos y va a decir, esto es así. Y así se va a hacer. Dice, el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. ¿Se entiende? Aquel que le roba, aquel que no tiene nada, que le roba a otro que no tiene nada es totalmente destrucción para los dos. Es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley y alaban a los impíos, más que los que dejan la ley y alaban a los impíos, más a los que la guardan contendrán contra ellos. Dice, los que se apartan de la ley y aplauden a los malvados, dice, no, va conectado, mala mía. Dice, los pobres que maltratan a otro pobre es como una tormenta que acaban con las cosechas. En otra versión, los que se apartan de la ley aplauden a los malvados, pero los que la obedecen se oponen a ellos. O sea, aquellos que, es claro y entendible, ¿no? Aquellos que van en contra de la ley de Dios, o mismo también muchas veces se habla de la ley moral, con lo que van contra lo común, son también tomados como enemigos. Pero los que se oponen y obedecen al Señor, también se explica, ¿no? Dice, los que dejan la ley y alaban a los impíos, más los que la guardan, contenderán contra ellos. Somos opositores de aquellos que van en contra de la ley de Dios. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Se entendí? ¿En cuál va? Versículo 5. O sea, Los hombres malos no se entienden. entiende, pero se podría explicar, porque es como que los hombres malos no entienden el juicio. Por ejemplo, Dios castiga. Por ejemplo, ¿por qué hay hambre en la tierra? ¿Por qué se muere los buenos? ¿Por qué se mueren los buenos? Son preguntas que siempre nos hacen también. Los malos es como que Sí. ¿por qué? En cambio, los justos Los justos. entienden. Esto pasa por esto, porque permiso de Dios, porque la maldad en el mundo hace que estas cosas pasen. Sí, sí. ¿Va por ahí? Va por ahí, sí. ¿Sabías eso? Y bueno, en otra versión dice, los malvados no entienden nada acerca de lo que es la justicia. O sea, muchas veces también pasan cosas que dicen, pero esto es injusto. Pero así tiene que ser, porque lo que para nuestros ojos es injusto, o creemos que las cosas no tienen que ser así, tratamos de entender lo que puede llegar a pensar Dios. Y nosotros no pensamos, ni estamos cerca de la capacidad de lo que es el Señor. Entonces lo que en nuestra vara está, lo que es justo e injusto, también es medio fino. Entonces, los justos entienden que lo que viene es por juicio de Dios, sea bueno sea malo. Versículo 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso en que el de perversos caminos y rico. O sea, se entienda que es mejor no tener mucho y honrar al Señor que tal vez tener todo. Creo que se habló en el capítulo de Esteban.
tener todo y ser un necio. Básicamente eso. Versículo 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Dice, el que es inteligente obedece la ley. El que todo malgasta llena de vergüenza a su padre. Eso me gustó porque dice el que todo malgasta. No es que habla de glotón en el sentido de comer o cosas así, sino que malgasta todo. Como también se habló de, bueno, cuando se habla del hijo pródigo, que va y gasta todo, es una deshonra al padre. Además, cuando habla de glotón está hablando ¿se acuerdan cuando habíamos hablado sobre el indigente? Bueno, aquel versículo que habíamos hablado sobre el tema del indigente. Indigente. Sí, La ahora no sé pasada, cuánto, La clase pasada fue. o la otra, no me acuerdo, Sí, pero no hablaba de la persona en sí, sino la actitud que tiene, cómo, que se parece a. En este caso está hablando del glotón, de Su comportamiento. exacto. Porque el glotón sí que come todo Sí, ya, todo. come con la vista. Está hablando sobre eso. Y también está hablando de malgastar, Ah, claro, obvio. que detiene y empieza a despilfarrar todo. Por eso también, bueno, muchas veces hemos hablado de lo que es la prudencia a la hora de administrarnos. También lo podemos tomar de ese lado, ¿no? Versículo 8 dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Al que presta dinero y luego exige que le devuelvan con interés, o sea, el que es un extorsionista, bueno, yo te presto, pero pagame con el doble de interés. Y quiere, ¿por qué? Porque piensa aumentar sus riquezas. Yo quiero más que vos, yo quiero tener un beneficio de vos. O sea, no hay amistad, no hay amigos, no hay nada en eso, solo beneficio propio. Dice que eso se lo va a quitar y se lo devuelve el doble a aquella persona de buen corazón que se lo va a dar a los pobres. En este caso siempre el Señor tiene estima de los pobres. Siempre lo está nombrando también a los, bueno, a los huérfanos y a las viudas. Entonces, el Señor, aquel que quiere beneficiarse por tal vez la condición de otro, eso también va a ser castigado, ¿no? Versículo 9. A que aparte su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En otra versión, para decirlo también, Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. O sea, para ser clarito, ¿no? Versículo 10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. Versículo 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre, entendido, lo escudriña. Aunque el rico se crea muy sabio, el pobre con su inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto, dice otra versión. Versículo 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El triunfo de los justos siempre es motivo de fiesta. El triunfo de los malvados espanta a todo el mundo. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es un versículo bastante conocido. Dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y deja de practicarlo, recibe el perdón. Versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Versículos 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. O sea, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Dice, el gobernante malvado que maltrata a su pueblo pobre es como un león hambriento que despedaza a su presa. Teniendo su pueblo, teniendo todo, no les importa. Sigue haciendo maldad por sobre su gente, justamente buscando su beneficio, ¿no? Dice, versículo 16. El príncipe de falta de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Esto se entiende, pero vamos a leerlo en otra versión. Dice, el gobernante malvado que maltrata a su pueblo pobre es con... Él dice, el gobernante... ¿para qué no quiere decir acá? Pero bueno, otra versión dice, el gobernante estúpido solo piensa en maltratar y robar, pero el que no lo hace vivirá muchos años. No quería ser tan directo, chicos. Pero convengamos que no es un insulto, en realidad está diciendo una cualidad.
Mm, No quiere decir que tengamos que decir esa palabra todo el día, pero en realidad está hablando de una... claro, estaba mostrando una realidad de la insensatez, ¿no? Dice, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro. Dice, el que mató a otro no merece ayuda, tarde o temprano le pasará lo mismo. En otra versión, vamos a Reina Valera. Vamos a Reina Valera. ¿Qué quiere decir esto? El hombre cargado de sangre de alguno huirá hasta el sepulcro. Eso aquel que ha matado, y mismo como veíamos en el primer versículo, que huye de aquello que hizo, va a seguir huyendo toda la vida hasta el momento de la muerte. O sea, como que va a quedar en la conciencia. Claro, siempre, eso va a ser el peso, Pero ese huirá hasta el sepulcro. Sí, en realidad también habla de que su fin es la muerte. Por más que Claro. se escape, ella sabe que está. Claro. Ese va a ser su fin. Prácticamente está haciendo eso. Ujú. Perdón, no sé si tiene otra perspectiva, pero me parece, a menos lo que yo también. Dice, huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. O sea que es el fin, Ese es el fin de es su fin. Versículo 18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Alguna perversidad, en algún camino que ya conocemos que son malos, bueno, el de perversos caminos va a caer también. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que ciega con los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. O sea que aquellos que buscan sí o sí tener una ganancia, hacerse rico con aquello que los rodea, no va a prosperar. Aquel que quiere sacar ventaja, que solo piensa en sí mismo, no va a prosperar. Eh, Dice, el que trabaja tendrá suficiente comida. El versículo 20. El hombre digno de confianza siempre será alabado. El que solo quiere hacerse rico no quedará sin castigo, dice otra versión. Versículo 21. Hacer acepción de persona no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. No acepte ser testigo falso contra ninguna persona, porque hay quienes lo hacen hasta por un pedazo de pan. Eso es lo que quiere decir este versículo. Versículo 22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. También, hablando de lo anterior, ¿no? El versículo 20. El versículo 23, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lo lisonjee con la lengua. Creo que lo dijiste vos, ¿no, Esteban, a esto? En tu versículo. En tu capítulo, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua, como aquel que lo alaba, o sea, como se hablaba antes de las heridas del que ama, que el... Porque Claro, Mejor fieles son las heridas del que ama. creo que bueno, está conectado más o menos a ese versículo, dice, hallará mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. O sea, el 25 habla de... bueno, otra versión dice, el amor al dinero es causa de pleitos. Acá dice, el altivo de ánimo suscita contiendas. Como que no tiene mucho que ver. O sea, No. el ánimo, capaz que te equivocaste. No. El altivo de ánimo, ¿Ese es? Sí, el altivo de ánimo suscita. ¿Es eso? ¿qué significa suscita? ¿Vamos? El que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prosperará. A ver. El activo de suscita con más el que confía en Jehová prosperará. ¿Es ese? Provocar. Dice, significa provocar o generar o promover algo. Suscita. Claro, de soberbio. Soberbio Provoca provoca o genera contiendas. forma de ser. Sí, más el que confía en Jehová prosperará. Cabe recalcar que está hablando de la prosperidad ya hace unos cuantos versículos, ¿no? O sea, capaz, para entender eso también. Que tal vez, bueno, lo podemos llevar a lo económico, a lo espiritual, a donde sea la prosperidad, ¿no?
pero que se entienda que dice, el que se apresura a ser rico va a fallar. El que quiere ganar esto por siendo tal vez un embustero, ganándole con interés a otro, va a fracasar. O sea, no está por eso lo que la comparación que dice, ¿no? El altivo de ánimo suscita contiendas. Ahí cuando habla de altivo, obviamente es una de las tantas características que tiene el justo o el impío. Es como para no estar diciendo el necio, o el avaro, el impío, el tratar. Es O una sea, característica. sí. Dice, el altivo de ánimo suscita contiendas. O sea, provoca contiendas, provoca peleas. Pero vos te das cuenta ahí mismo, el altivo, el soberbio, que siempre está, ¿pero por qué? Pero, y siempre así, provocando. Sí, Sabemos cómo son las personas, como que viene alguien a decirte no, es así. que te No. mira medio de arriba. Y enseguida, y provoca. En cambio, el que espera, el manso, el humilde, no provoca pelea. Espera. Y además es el que confía en Jehová, Dice, no en su propia más promesa. el que confía en Jehová, más el que confía en Jehová prosperará. Y como ya dijimos, se puede prosperar no solo en una área, sino que el Señor no quiere ver próspero en todas las áreas, ¿no? Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Caminar en sabiduría es caminar con el Señor. Por eso usted dice, en su propio corazón. Que conoce su camino. Claro, porque nosotros sí, en nuestro propio corazón sabemos que el corazón es engañoso, cosas que ya sabemos que si es nuestra propia prudencia vamos a fallar, o que siempre nuestro corazón busca tal vez hasta lo que es malo, porque seguramente busca lo malo, lo que es nuestro, lo que es de la carne, ¿no? Dice, más el que camina en sabiduría será librado. O sea, si caminamos con el Señor tenemos esa garantía. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Otra vez teniendo en estima a los pobres, y si, como siempre se dice, si de gracia recibimos y tenemos para bendecir a alguien, de gracia tenemos que dar, ¿no? El que da al pobre, versículo 28, terminando este capítulo también, dice, cuando los impíos son levantados. ¿Ibas a decir algo? Ah, versículo 28 dice, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Se había dicho algo anteriormente. Cuando claro, que el hombre, cuando vencía a los justos, como que se celebraba. Y después se decía, en el caso contrario, se esconden. Ahora lo mismo, pero es al revés. Dice, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Viendo la contraparte del otro versículo. Cuando el impío es el que reina, tal vez los justos, antes de entrar en contienda, se guardan. Pero cuando ese impío cae es cuando los justos se multiplican. No sé si va por ahí. Sí, o salen a la luz, o sea, Sí. como que hay libertad también para los justos, en el sentido de, es como cuando hay un buen gobierno, y los buenos, los trabajadores, es como que, Eso no significa esconderse. O sea, literalmente no habla que, no sé, entra, vamos a hablar ya que hablaste de la presidencia, entra un presidente que es ateo y no quiere. no, un presidente dictador, Sí, imagínate. sí, Ahí todo, hay como un temor, como, ¿qué va a pasar? Claro, cuando hay alguien que gobierna con justicia, bien, los trabajadores salen a trabajar, no hay más robos, no hay, Claro. bueno, se trata de ese liderazgo, ¿no? De ese trabajo, pero es otro tema por ese lado. No, yo decía que no, que cuando dice que el justo se esconde, o sea, no habla en sí de que se esconde para que no lo encuentren más, sino que se guarda, Claro, es cuidadoso, no va a ir a provocar algo que pueda ir en contra de su propia destrucción. Ahí también como se habla de los necios, cuando vos respondés a un necio, te convertís en necio, algo así va más o menos la explicación. Cuando vos forzás a un necio a que entienda, te estás convirtiendo en uno. Entonces, cuando viene esa situación, no hay que salir siendo alocados, sino que en ese momento guardarnos y esperar que el momento que el Señor dé la victoria. Bueno, así termina el capítulo 28.